Examinemos ahora la posición que ocupa la personalidad del adulto respecto al yo real, nuestro fuero interno, ese juez supremo equitativo, imparcial pero pasivo. Podemos representar esa posición relativa en el siguiente esquema. El círculo de la izquierda representa el yo de la personalidad, o sea, el conjunto de los pequeños yoes que, en el fondo, es un no, yo. El círculo de la derecha es el yo real. En los hombres 1, 2 o 3, domina la personalidad. Es ella la que actúa, mientras el yo real que, desde la caída de Adán, ocupa en el hombre una posición eminentemente pasiva, sufre las consecuencias de sus actos. La personalidad persigue sus propios fines y actúa a su antojo, transgrediendo a menudo los principios y máximas del yo real. Esta observación permite captar el profundo sentido de las palabras del apóstol San Pablo. No hago lo que quiero, hago lo que odio. Tal es la situación del hombre que pasa su vida en la ignorancia de sus facultades latentes, es decir, de la vida real. Su existencia fáctica es apenas un préstamo. Es, por lo tanto, temporaria y llega a su fin con la muerte, según la palabra divina. Porque eres polvo y al polvo retornarás. ¿Cuáles son el sentido y la meta de tal existencia? No podrá encontrarse una explícita respuesta a esta pregunta, a menos que se la examine en un contexto más amplio, el de la vida del cosmos. Entonces se comprenderá el sentido de la vida humana, su razón de ser objetiva, en relación a la economía del universo. Por el contrario, considerada bajo el ángulo individual, subjetivo, tal existencia parece absurda. Así lo han visto y dicho siempre los grandes espíritus. Pushkin clamaba: don maravilloso, don útil, vida, ¿con qué objeto nos eres dada? Tocamos ahora un gran problema, el problema de la muerte. Cuanto más se identifica el hombre con su personalidad, menos piensa en la muerte. Contra toda evidencia, viendo que todo muere a su alrededor, el hombre no tiene el sentimiento espontáneo de su mortalidad. Aún dotado de una fecunda imaginación, solo con grandes dificultades puede representarse a la muerte. Debe hacer un esfuerzo para considerar la idea de su propia muerte y crearse una imagen de ella. Lo más que puede hacer en este sentido es evocar la imagen de su propio cadáver, pero no podrá excluir de esa representación al observador que contempla la imagen. Es un hecho conocido y ciertos autores han creído ver en él la prueba de nuestra inmortalidad. Hay en ello algo de verdad. El esfuerzo mental tendiente a la representación de su propia muerte debilita un poco, sin que él lo note, la identificación del hombre con su cuerpo, y también con su personalidad, para identificarlo, en cambio, aunque no sea más que parcialmente, y por unos instantes, con su yo real. El resto del tiempo no se lo toma en cuenta, permanece olvidado en algún lugar del trasfondo de nuestra conciencia de vigilia, que es conciencia del yo de nuestra personalidad, acompañada de la conciencia del yo del cuerpo. Este ejercicio es útil e incluso necesario. En la ortodoxia esotérica se lo impone a los estudiantes, junto con la plegaria de Jesús, como ejercicio de cada día, bajo el título de remembranza de la muerte. Porque la muerte es el solo, único acontecimiento real que nos sucede indefectiblemente. En otros términos, tener constantemente presente en el espíritu la idea de la muerte que se aproxima día a día, es el medio concreto para enfrentar la implacable realidad ante la cual palidecen todas las alegrías y todas las preocupaciones de la personalidad. Así es como aprendemos que, en efecto, todo es vanidad y tormento del espíritu. La situación no tendrá salida mientras el hombre, afirmándose como personalidad, siga identificado con su conciencia relativa, haciendo suyos los objetivos e intereses de ella. Ese es el camino espacioso que lleva a la perdición. Pero, ¿dónde están entonces la puerta estrecha y el delgado camino que conducen a la vida? El breve examen realizado, acerca de las relaciones entre la personalidad y el yo real, indica dónde debemos buscar la respuesta. Sobre este punto, deben concentrarse los esfuerzos de aquel que busca una salida a esta existencia fáctica, donde él mide la vanidad. En eso reside toda la esperanza.
Partiendo de estas constataciones, la ciencia esotérica considera al hombre, no ya como algo dado, sino como una posibilidad. Observa que el crecimiento y el desarrollo biológico, psíquico y moral del hombre exterior se detiene espontáneamente en un cierto nivel. El hombre, por supuesto, continúa actuando y actúa, incluso en forma constructiva en los planos elevados de su conciencia de vigilia, en todos los campos, y en especial en el campo profesional. Puede hacer descubrimientos y prestar servicios sustanciales a la sociedad, pero no puede, tal como es, elevar su nivel de ser. Inmediatamente entra en vigor el proceso de degeneración. Comienza por el cuerpo físico y lleva al hombre al envejecimiento, después, a la muerte. El estrecho camino que conduce a la vida ofrece la posibilidad real de invertir la situación representada en el esquema precedente. Se trata de introducir entre la personalidad y el yo real pasivo un lazo permanente, continuo, que haga constante la presencia del yo real en el campo de acción de la personalidad. Entonces, con el tiempo, y según la intensidad de los esfuerzos, la situación puede modificarse totalmente, a medida que el yo real, como el grano de mostaza, arraiga en la vida psíquica, dominada hasta entonces por la personalidad. Ésta se someterá poco a poco a la voluntad del juez, e identificándose con él, el hombre reencontrará su yo real en su integridad y permanencia. Para él, la vida pierde entonces su carácter fáctico, para tornarse lógica y sensata. Esta nueva condición puede representarse por el esquema siguiente, que muestra una modificación esencial con respecto al precedente. El lazo permanente a introducir entre la personalidad y el yo real es el conocimiento esotérico. El saber y el saber hacer, que éste permite adquirir, constituyen la piedra filosofal de la mística medieval, y son susceptibles de provocar en el hombre la transmutación deseada. La gran dificultad que hace tan estrecho y penoso ese camino consiste en que la transmutación significa para la personalidad la pérdida de su posición dominante. Debe inclinarse y someterse. Y lo que hace el problema más difícil todavía es que la personalidad debe de antemano admitir esa nueva situación. Más aún, debe aspirar a ella y desearla intensamente porque, ya lo hemos dicho, el yo real se encuentra en estado pasivo en el hombre exterior. Como la perspectiva de la aparición de este yo y de su presencia permanente en la vida cotidiana acarrea para la personalidad la pérdida de su libre arbitrio, esta reacciona vivamente. En los mejores casos, la reacción no es continua, pero se traduce por reacciones que pueden llegar a ser peligrosas. Es el orgullo de la personalidad, que pretende que ella siga afirmándose como autoridad suprema. Se comprenderá mejor ahora que para comprometerse en el camino estrecho, es decir, en el trabajo esotérico, el hombre personalidad debe aceptar previamente su fracaso. Mientras esté satisfecho de sí mismo, debe considerárselo rico, en el sentido del Evangelio. Y sabemos que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja, que para un rico entrar en el reino de Dios. En el descubrimiento de este camino, está el verdadero sentido de nuestra vida, ese don maravilloso, y de otra manera inútil, según Pushkin. Este don ofrece una posibilidad. A su realización, nos llama la voz de nuestro fuero interno. Para alcanzar el éxito, es preciso trabajar sin descanso, con miedo de no llegar a tiempo. Hay que actuar, dice Jesús, mientras es de día. Viene la noche, y nadie puede trabajar. Si es constante la presencia, en el espíritu de la imagen de la muerte, apreciaremos entonces con amargos lamentos, el valor de la jornada perdida. Capítulo 6. Tocamos ahora el campo del esoterismo propiamente dicho. El apóstol San Pablo dice: poned atención, mirad que nadie haga de vosotros su presa por medio de filosofías, o por un vano engaño apoyándose en la tradición humana, conforme a los clementes de la naturaleza, y no según el Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Vosotros estáis plenamente en él,
que es el jefe de toda autoridad y de todo poder. Este texto es relevante. El apóstol establece una neta distinción entre la filosofía positiva, basada sobre las especulaciones de lo que él llama la inteligencia carnal, así como sobre la tradición puramente humana, por una parte, y por la otra parte, el saber superior, cuya única fuente, dice él, es el Cristo. Para San Pablo, la inteligencia carnal no es otra que la de la personalidad, dominada, en los medios cultos, por una formación eminentemente intelectual. Ahora bien, a pesar de toda la fineza del arte del razonamiento, esta inteligencia no puede franquear los límites del racionalismo agnóstico. Encerrada en ese círculo, la razón humana no sabe y no puede saber nada de lo que se encuentra más allá de sus límites. Esta distinción entre el saber accesible a la personalidad y el saber superior proveniente del plano divino, surge con mayor evidencia aún, de la comparación de los siguientes textos del apóstol San Juan. La afirmación, nadie jamás ha visto a Dios, parece en flagrante contradicción con las palabras de Jesús, citadas por el mismo evangelista. Aquel que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Nosotros vendremos a él, y estableceremos en él nuestra morada, y no sabéis que sois el templo de Dios, y que el Espíritu Santo habita en vosotros, y en el Apocalipsis, he aquí que estoy ante la puerta, y golpeo. Si alguno escucha mi voz, y abre la puerta, yo entraré en su casa, comeré con él, y él conmigo. Podrían multiplicarse las citas de las Sagradas Escrituras, en apoyo de estos textos. Retomemos la definición dada por el apóstol San Pablo, de esas dos clases de saber que, aparentemente, no tienen una medida común. El hombre animal no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque ellas son locura para él, y no puede conocerlas porque hay que juzgarlas espiritualmente. Por el contrario, el hombre espiritual, juez de todo, no es juzgado por nadie. La concordancia de estos textos permite afirmar que los apóstoles hacían una neta distinción entre dos clases de saber, uno relativo, limitado, ignorante del otro, y este otro absoluto, ilimitado, englobando al primero. El apóstol San Pablo atribuye el primero al hombre llamado animal, el otro al hombre llamado espiritual. ¿Qué debemos entender por estas dos clases de seres humanos? ¿Existe un medio por el cual el hombre animal podría convertirse en el hombre espiritual? También podemos decir que estos textos nos colocan frente al problema de la diferencia esencial de calidad entre sabiduría humana y sabiduría divina. Queda por saber si es posible, y cómo iniciarse en esta última, o aproximarse a ella. Hemos visto que el yo real se manifiesta raramente en el hombre, y que lo hace cuando la personalidad recurre a él. Su actitud es comparable a la de un juez, que mora en su palacio sin procurar dictar sentencia, y cuya actitud pasiva se opone a la actitud activa de la personalidad. Hemos visto asimismo que si se introduce, entre la personalidad y el yo real, el lazo del conocimiento esotérico, su posición recíproca puede llegar a invertirse. El yo real deviene entonces activo. La personalidad y el yo del cuerpo se someten enteramente al yo real, que se convierte en el amo absoluto e indiscutido. Este vuelco de la situación se caracteriza por una particular inversión en la actitud del hombre frente a sus propios deseos. Mientras que antes, él quería lo que deseaba, de ahí en más, desea lo que quiere. A medida que progresa en el conocimiento exotérico, el buscador constata en él la realización de este cambio. Cuanto más avanza, más profundo y extenso se torna. Cuando constata en él este fenómeno, sabe que avanza y puede medir sus progresos. Examinemos ahora los órganos por los cuales el yo real se manifiesta en el hombre y cómo se podría extender e intensificar su manifestación. Además de los tres centros psíquicos de la personalidad, que en adelante llamaremos centros inferiores, tenemos en nosotros otros centros superiores, independientes del cuerpo físico y de la personalidad. Juntos, esos centros superiores representan nuestra alma, la que en lenguaje corriente
tratamos en tercera persona. La presencia de esos centros en nuestro fuero interno, y los raros mensajes imparciales y objetivos que captamos por su intermedio, nos dan esa impresión del yo real, que hemos concebido bajo el aspecto de un juez que reside en su palacio. Pero veremos enseguida que ese no es el único aspecto del yo real. Lejos de ello, la doctrina de los centros superiores no solo disipará la aparente contradicción de los textos antes citados, sino que ayudará asimismo a penetrar el sentido de numerosos puntos oscuros de las sagradas escrituras, de la tradición, de la vida, y lo que es esencial, nos permitirá una mejor comprensión de nosotros mismos. En el hombre exterior, los centros inferiores no están íntegramente desarrollados, en tanto que los centros superiores son perfectos y trabajan a pleno rendimiento, pero tal como somos, no captamos más que una ínfima parte de sus mensajes. La causa de esto reside en el hecho de que el hombre se afirma a sí mismo en tanto personalidad. Esta ilusión tiene efectos inmediatos: el orgullo, el egocentrismo y el egoísmo. Ellos forman una especie de pantalla que solo deja pasar los mensajes más elementales, provenientes de los centros superiores, cuyas emisiones continúan, no obstante sin cesar, golpean a la puerta. Pero a nosotros nos corresponde escuchar la voz y abrir. Si dejamos de lado el lenguaje de imágenes de San Juan, diremos que es la deficiencia de nuestros centros inferiores, lo que nos impide captar las emisiones de los centros superiores. Como hemos visto, de los tres centros inferiores, el centro motor es el único que funciona más o menos normalmente. Esto es importante, dado que el centro motor participa en todos nuestros movimientos psíquicos, razón por la cual debemos utilizarlo con fines esotéricos. Por lo tanto, nos es necesario educarlo, pues su desarrollo incompleto no le permite cumplir ese rol. De modo similar, el centro intelectual debe ser despertado por toda clase de choques e impulsos, porque al ser el más lento de los tres, tiene una natural tendencia a la somnolencia y a la inacción. Decía Goethe, el hombre es débil, se duerme todo el tiempo. La educación superior del centro intelectual, así también la del centro motor, se lleva a cabo por medio de ejercicios esotéricos apropiados, complemento necesario de la formación teórica. De los centros inferiores, el centro emotivo está en la situación menos ventajosa. En nuestra civilización, ya lo hicimos notar, no suele recibir ni educación racional ni instrucción sistemática. Su formación y desarrollo se hallan librados al azar, al estar la educación religiosa altamente intelectualizada y racionalizada en nuestros días. Toda clase de consideraciones dictadas por el saber y la vanidad mundanos, la práctica habitual de la mentira, sobre todo a sí mismo, y la hipocresía, de la que nadie está del todo exento, imprimen al centro emotivo una peligrosa deformación. Alcanzado a menudo por un sentimiento de inferioridad, y por su consecuente necesidad de compensación, habituado a criticar, a juzgar a todo el mundo, y a todas las cosas, librado a la extraña voluptuosidad de las emociones negativas, este centro llega a tornarse irreconocible. Degenera hasta el punto de convertirse en el instrumento de destrucción de nuestro ser, al cual precipita hacia el envejecimiento y la muerte. Los dos centros superiores trabajan a un ritmo mucho más rápido que los centros inferiores. De estos, ya lo hemos dicho, el más lento es el centro intelectual. El centro motor es considerablemente más rápido. Pero el más rápido debería ser el centro emotivo, si no se encontrara en nosotros, en el estado de desarreglo que acabamos de mencionar. Trabaja entonces en ralenti, al mismo ritmo que el centro motor. El esquema del hombre, completado con la inclusión de los centros superiores, se presenta así: al nivel del corazón, se encuentra el centro emotivo superior; al de la cabeza, el centro intelectual superior. Sus funciones son diferentes. La tradición los llama a veces los ojos del alma. San Isaac el Sirio dice: mientras los dos ojos del cuerpo ven las cosas de una manera idéntica,
Los ojos del alma las ven de diferente modo. Uno contempla la verdad, en imágenes, y en símbolos, el otro cara a cara. En otros términos, los mensajes captados por el centro emotivo superior pueden ser traducidos en representaciones o en el lenguaje humano, pero únicamente bajo la forma de imágenes y de símbolos. Tal es, por ejemplo, el caso del Apocalipsis. En su conjunto, este texto es ininteligible si se lo aborda por medio de los centros inferiores. Para captar su verdadero sentido, es preciso leerlo con ayuda del centro emotivo superior. Así le fue revelado a San Juan, en la isla de Patmos, y así solamente puede comprenderse ese mensaje de tan alta importancia. Ciertamente, el yo de la personalidad puede leerlo, pero no comprenderá más que una pequeña parte. El sentido profundo de sus grandiosas visiones le permanecerá oculto. En cuanto al centro intelectual superior, los mensajes captados por él son de naturaleza trascendente, y como tales, no pueden de ninguna manera ser traducidos al lenguaje humano. Los centros superiores trabajan en nosotros sin cesar y a pleno rendimiento. No percibimos sus mensajes, no solo porque nuestros centros inferiores están subdesarrollados, sino también porque no están equilibrados. Debemos, por lo tanto, aplicamos a estimular en nosotros el crecimiento de la personalidad, a equilibrar y a ordenar el trabajo de nuestros tres centros. Al practicar asiduamente la introspección, debemos esforzarnos por distinguir en nosotros el trabajo de cada uno de esos centros, más tarde de sus dos partes, y finalmente de los sectores. De esta manera volveremos a entrar en nosotros mismos. Si, mediante ejercicios apropiados, alcanzamos a desarrollar por completo y a equilibrar perfectamente nuestros centros inferiores, podremos establecer un lazo permanente con nuestros centros superiores. Este vínculo se establece gradualmente a partir del centro emotivo inferior. A medida que se purifica y se desarrolla, este va adquiriendo su ritmo normal, lo que le permite establecer contacto con el centro emotivo superior. Más tarde, y a través de este último, entrará en contacto con el centro intelectual superior. Como no existe lazo directo entre el centro intelectual inferior y el centro intelectual superior, la cultura intelectual, objeto casi exclusivo de nuestra formación, no puede conducirnos hacia los planos superiores de la conciencia. A pesar del refinamiento de su inteligencia, y sean cuales fueren, la extensión y la profundidad de los conocimientos que ha adquirido, el hombre exterior permanece encerrado en el círculo de la razón. La salida solo es posible por el lado del corazón. Por esta razón, la cultura de la vida emocional es el centro de atención de la preocupación y de los esfuerzos exigidos por la enseñanza esotérica. Sin embargo, si la cultura puramente intelectual, racional y positiva no puede conducirnos directamente hacia los planos superiores de la vida, no por ello debemos pensar que es inútil. Desde el punto de vista esotérico, conserva todo su valor, y será de gran utilidad al formarse en nosotros la individualidad. Pero es preciso comenzar por el principio, el entrenamiento del corazón y el refinamiento de la vida emotiva. Una autoridad en la materia. El obispo Teofano, el eremita, es categórico. Allí, ni la dignidad, ni la erudición ayudan en nada. El acceso al centro emotivo superior es el acceso al nivel de conciencia del yo real individual. El acceso al centro intelectual superior eleva al nivel de conciencia, que es, por la comunión interior que implica, participación en el yo universal. Es el fin de la evolución posible para el hombre en las condiciones terrestres, pero es una perspectiva grandiosa. El apóstol San Pablo dice a propósito: sabemos que Dios hace concurrir todas las cosas, para bien de los que lo aman, de los que según sus designios son llamados. Porque a los que de antes conoció, Él también los predestinó a ser semejantes a la imagen de su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el primogénito de una multitud de hermanos. En resumen, nuestros centros superiores son destellos divinos, uno surge del otro.
el centro emotivo superior, destello del Hijo, y el centro intelectual superior, destello del Padre, bajo su aspecto consustancial de Espíritu Santo. Ahora se comprenderá mejor, aún el sentido profundo de los textos citados al comienzo de este capítulo, así como la diferencia esencial, señalada por San Pablo, entre filosofía y tradición humanas por una parte, y tradición esotérica por otra. Si tratamos de abarcar con una mirada el camino a recorrer desde el nacimiento hasta la cúspide del esoterismo, podremos concebirlo como la evolución del yo, tomando formas siempre nuevas, sin por eso eliminar las antiguas. 4 niveles del yo corresponden a los 4 niveles del ser y de la conciencia. 1. Conciencia, yo universal. 2. Conciencia del yo real, individual. 3. Conciencia de vigilia, yo personal psíquico. 4. Subconsciencia, yo del cuerpo físico. Gabriel Derjabain definió esta evolución en su célebre fórmula. Yo soy gusano, yo soy esclavo, yo soy rey, yo soy Dios. Las consideraciones que preceden nos llevan a preguntarnos cuáles es la evolución, el sentido y la misión de la personalidad, ese fino y complejo organismo que es, sin embargo, un yo, con el cual nos identificamos, y del que debemos desapegarnos, al precio de esfuerzos particularmente penosos. Desde la caída de Adán, el hombre espiritual, al devenir hombre animal, perdió el contacto con los centros superiores, es decir, con el árbol de la vida, dando preeminencia a sus centros inferiores, es decir, al árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora bien, por la personalidad y sus 3 centros, poseemos en nosotros, en estado embrionario, o en desarrollo, todos los elementos que componen el universo, y que la tradición ortodoxa llama el mundo, elementos que están representados por las correspondientes parcelas de nuestra personalidad. A medida que el hombre adquiere el control y el dominio de su personalidad, con la ayuda de este complejo instrumento, llega a conocer el universo en todas sus partes, y a establecer con él lazos conscientes y orgánicos. Todo ello según el principio de Platón, de acuerdo con el cual lo semejante solo puede ser captado y comprendido por lo semejante. He aquí el sentido objetivo, y el lugar de la personalidad en la evolución del yo, por una especie de identificación consciente, fruto de apropiados ejercicios de concentración, el buscador llegará a conocer el no yo exterior, por medio del no yo interior, es decir, de su personalidad. Este procedimiento, al que volveremos más tarde, le dará acceso a los poderes. Procura penetrar en la cámara interior y verás la cámara exterior, el universo, porque una y otra no son más que uno. Podemos ahora comprender y definir mejor la noción de esoterismo. En el sentido estricto del término, se entiende por esoterismo los hechos y actos accesibles a los centros superiores, es decir, la zona de la conciencia del yo real y de la conciencia. En el sentido amplio del término, la acepción de esoterismo se extiende a los 2 escalones de acceso a esa zona, y comprende, en primer lugar, el exoterismo, caracterizado por el abandono de la creencia en la personalidad, como valor permanente, y a continuación, el mesoterismo, estado de aproximación al yo real. En el esquema siguiente, esos 3 grados del esoterismo están figurados por 3 círculos concéntricos, fuera de los cuales se encuentra la jungla, zona donde el hombre exterior vive según la personalidad. Visto en perspectiva, el esquema se presenta así. Veamos ahora cómo puede el hombre acceder al esoterismo, desde el punto de vista práctico, cómo debe trabajar para establecer los lazos permanentes que le ofrecen la posibilidad de evolucionar. La tradición trata este problema con la ayuda del esquema siguiente, en cierta forma, el más importante esquema de la enseñanza esotérica. Encierra una multitud de ideas que sobrepasan ampliamente los comentarios de este momento. Recomendamos volver a él con frecuencia y meditarlo. Las flechas negras representan las influencias creadas en la vida por la vida misma. Es una primera especie de influencia,
llamadas influencias A, en medio de las cuales se encuentra el hombre. Se notará que cubren de manera más o menos pareja toda la superficie del círculo de la vida. Como en el caso de todas las fuerzas radiantes de la naturaleza, su efecto es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, de modo que el hombre sufre sobre todo la influencia de las flechas de su entorno inmediato y es arrastrado a cada instante por la resultante del momento. La influencia de las flechas A sobre el hombre exterior es imperativa. Empujado, avanza errante por el círculo de su vida, del nacimiento a la muerte, siguiendo una línea quebrada, con a veces peligrosos cambios de orientación. El conjunto de las influencias A forma la ley de azar, o ley de accidente, bajo cuyo imperio está emplazada la suerte humana. Si examinamos el esquema, percibiremos que cada flecha negra está contrabalanceada, neutralizada en alguna parte, por otra flecha de igual fuerza, y diametralmente opuesta, de modo que, si se las dejara neutralizar efectivamente, su resultante general sería igual a cero. Esto significa que, en su conjunto, las influencias A son de naturaleza ilusoria, aunque el efecto de cada una de ellas sea efectivamente real. Es por esta razón que el hombre exterior las toma por realidad. El círculo blanco representa el centro esotérico, emplazado fuera de las leyes generales de la vida. Las flechas blancas representan las influencias B. Son influencias arrojadas al torbellino de la vida, desde el centro esotérico. Creadas fuera de la vida, estas flechas están todas orientadas en la misma dirección. En su conjunto, forman una especie de campo magnético. Dado que las influencias A se neutralizan, las influencias B constituyen, de hecho, la única realidad. El pequeño círculo rayado representa en este esquema al hombre tomado aisladamente. Las rayas significan que la naturaleza del hombre exterior no es homogénea, está entremezclada. Si el hombre pasa su vida sin distinguir las influencias A y B, la terminará como la empezó, es decir, mecánicamente, movido por la ley de accidente. Según la naturaleza e intensidad de las fuerzas resultantes, a las que esté cometido, podrá ser una brillante carrera, en el sentido que el mundo da a esa expresión, pero llegará al fin de sus días, sin haber aprendido, ni comprendido nada de lo real. Y la tierra volverá a la tierra. En la vida, cada ser está sometido a una especie de examen. Si discierne la existencia de las influencias B, si adquiere el gusto de recogerlas y absorberlas, si aspira a asimilarlas cada vez más, su naturaleza interior, entremezclada, sufrirá poco a poco una cierta evolución. Si los esfuerzos, por absorber las influencias B, son constantes y suficientemente intensos, se podrá formar en él un centro magnético, representado en el esquema por el pequeño espacio en blanco. Si una vez nacido en él, ese centro es cuidadosamente desarrollado, tomará cuerpo y ejercerá a su vez influencia sobre las resultantes de las flechas A. Siempre activas, de manera que sobrevendrá a estas una desviación. Esta desviación puede ser violenta. En general, constituye una transgresión a la ley de la vida exterior y provoca conflictos en el hombre y en su entorno. Si pierde la batalla, sale de ella con la convicción de que las influencias B no son más que ilusión, y que la única realidad está representada por las influencias A. El centro magnético que se había formado en él se reabsorbe y poco a poco desaparece. Desde el punto de vista esotérico, su nueva situación es peor que la anterior, cuando él casi no discernía las influencias B. A este caso, hace alusión la parábola del espíritu impuro y la casa vacía. Pero si resulta vencedor en este primer combate, su centro magnético, consolidado y reforzado, lo atraerá hacia un hombre de influencia C, más fuerte que él, y poseedor de un centro magnético más potente. Así, por vía de sucesión, al estar éste en relación con un hombre de influencia D, estará relacionado al centro esotérico E.
En adelante, el hombre ya no estará aislado en la vida. Es verdad que continuará viviendo, como antes, bajo la acción de las influencias A, que por largo tiempo, todavía ejercerán su ascendiente sobre él. Pero, poco a poco, y gracias al efecto de la influencia en cadena B, C, D, E, se desarrollará su centro magnético, y a medida que crezca, saldrá el hombre del influjo de la ley de accidente, para entrar en el dominio de la conciencia. Si alcanza este resultado antes de su muerte, podrá decir que no ha vivido su vida en vano. Examinemos ahora el mismo esquema, pero bajo un aspecto diferente. Este segundo esquema, con los centros magnéticos negros, representa el caso en que el hombre se equivoca. Creyendo absorber las influencias B, al hacer la selección, absorbe las influencias A, flechas negras, que de alguna manera, son paralelas a las flechas blancas de las influencias B. Esto lo relacionará con personas que poseen centros magnéticos de la misma naturaleza, lo que hace que ellos mismos se equivoquen, y equivoquen a otros, personas que no tienen lazo directo ni indirecto con el centro esotérico. Última observación. ¿Qué garantía puede tener el hombre de que no se equivocará y no caerá en el segundo caso? La respuesta es simple. La pureza del centro magnético debe ser escrupulosamente observada, desde el comienzo y a lo largo de toda la evolución. Repetimos que el comentario de ese esquema no es exhaustivo. Otros comentarios son todavía posibles, y las personas que estudian asiduamente la doctrina están invitadas a meditarlo para profundizar su enseñanza. Percibirán que el esquema comprende toda una serie de leyes de la vida humana, expuestas en los evangelios, bajo la forma de parábolas, imágenes y alusiones. Capítulo 7. Examinaremos ahora los cambios que se producen en el organismo psíquico, es decir, en la personalidad, después de la aparición, y el crecimiento en nosotros de un centro magnético. De una manera general, puede decirse que su irradiación ayudará eficazmente a llevar a cabo el desarrollo de los centros inferiores. Además, bajo su protección, las relaciones entre los tres centros se modificarán radicalmente, con la correspondiente influencia sobre la vida del hombre. A su vez, eso producirá ciertas repercusiones sobre las relaciones con el entorno. Hemos visto que, por el sistema de los sectores, los tres centros se encuentran en una interdependencia permanente, de manera que todo movimiento en uno de ellos produce automáticamente la réplica en los otros dos. De modo que, en tanto la vida psíquica del individuo esté compuesta nada más que de las diversas combinaciones y movimientos de los centros inferiores, el hombre no puede tener ni un pensamiento puro, ni un sentimiento puro, ni puede tomar una decisión neta. Todo en él está mezclado, como resultado del funcionamiento de esos lazos mecánicos. Es evidente que las réplicas de los otros centros no tienen la misma potencia que el movimiento del centro por el cual se produce la acción. Con todo, el hombre no puede desembarazarse de ello en las condiciones ordinarias. Ese fenómeno, acompañado de un subdesarrollo y un desarreglo variables de los centros y sus sectores, es la causa de las dudas y de los conflictos internos en que el hombre se debate tan a menudo. Por otro lado, estos haces de lazos mecánicos tienen una significación peculiar y juegan en la vida psíquica del individuo un rol positivo. Tomados en conjunto, constituyen el órgano, o mejor dicho el instrumento, de la moral. Dado que en la vida exterior, la voz del yo real es débil y raramente escuchada, el hombre, identificado, casi constantemente con el yo de la personalidad, actúa por lo general, sin tener en cuenta esta voz íntima, aun cuando deba de inmediato arrepentirse de ello. En tales condiciones, los lazos mecánicos entre los tres centros son, en la práctica, el único freno a sus deseos anárquicos. Este instrumento de la moral se acomoda a las tradiciones del medio y de la familia, y se forma desde la infancia por la educación. Es evidente que sin este instrumento, la organización de la vida social, bajo todas sus formas, resulta impensable.
No obstante, por su naturaleza, no puede servir como garantía de una buena y equitativa conducta de los humanos. Para asegurar su existencia en la paz, la sociedad humana se vio obligada en todas las épocas a recurrir a la coacción y a la aplicación de penas, remedios necesarios, dado que la moral nunca habría sido lo bastante potente como para refrenar las tendencias extremas y anárquicas de la personalidad. Esta carece, en efecto, de esa especie de conciencia que se procura, en las prácticas religiosas, bajo la forma del temor de Dios. Se comprenderá fácilmente de lo que precede, que la moral no es en absoluto idéntica a la conciencia. Es una especie de sustituto de esta, basada, no como la auténtica conciencia, sobre un juicio directo, espontáneo y simple, sino, sobre todo, un conjunto de consideraciones entre las cuales juegan su rol la raza, la civilización, la época, la casta, el medio, o los intereses personales, hasta el punto de cambiar la noción de moral en función de las variaciones de esos componentes. Se distingue, pues, la moral de un hombre culto de la de un salvaje, la moral de la sociedad romana de la Edad Media, y esta última de la de nuestros días. No debe creerse que la moral sigue con el tiempo una curva ascendente de progreso. Por otra parte, desde el punto de vista esotérico, la noción de progreso, tal como se la concibe habitualmente, no tiene valor absoluto. Fruto de los esfuerzos de personalidades, que son en sí mismas arenas movedizas, el progreso no representa en sí ninguna garantía de solidez. La experiencia de las guerras y de las recientes revoluciones ofrece pruebas irrefutables sobre la extrema fragilidad de todo aquello que todavía en el siglo XIX se consideraba como las bases inquebrantables de la moral humana, al menos entre los pueblos civilizados. Los lazos mecánicos entre los centros pueden ser esquemáticamente representados como puede verse. Normalmente, en el hombre exterior, estos lazos son lo suficientemente sólidos como para funcionar durante toda la vida. No obstante, en las condiciones de la vida moderna, febril y bastante desequilibrada, esos lazos, especialmente el que une el centro intelectual y el centro emotivo, se encuentran como destemplados. A veces, hasta puede observarse su ruptura. Esta ruptura ocasiona en el individuo la pérdida de la noción y del sentido de la moral. La alteración de esos lazos, desde su aflojamiento hasta su desaparición, provoca toda una serie de fenómenos psicológicos. El proceso se caracteriza por una hipocresía más y más pronunciada, y culmina en la ruptura completa de los lazos, con lo cual el hombre se convierte en una persona amoral. Hemos dicho que la aparición del centro magnético es susceptible de provocar en el organismo psíquico una profunda modificación. Alcanzado un cierto grado de crecimiento, ese centro establece lazos directos, no ya mecánicos, sino conscientes, con cada uno de los tres centros, como lo muestra el esquema siguiente. Suficientemente consolidados, estos nuevos lazos reemplazarán a los antiguos, que entonces caen. En ese momento el hombre recupera la facultad de tener pensamientos y sentimientos puros, es decir, no sometidos a la mezcla proveniente de la interdependencia mecánica de los centros. En lo sucesivo, cada centro podrá trabajar aisladamente, pero bajo el estricto control del centro magnético, que asegura la coordinación. Al tratarse de nuestra naturaleza moral, la aparición y el crecimiento del centro magnético tiene por objeto reemplazar progresivamente elementos de esta naturaleza moral por los elementos correspondientes de la conciencia. Cesamos entonces de ser víctimas de movimientos impulsivos. Nuestra reacción a las impresiones y choques externos se torna más y más reflexiva y consciente. Pero no debemos suponer que una transformación tan radical de la vida interior y exterior puede sobrevenir bruscamente. Salvo rarísimas excepciones, concernientes a los justos por naturaleza, esta evolución aparece como un largo proceso, como un combate ininterrumpido, una sucesión de éxitos y caídas.
Más de una vez, el buscador sufrirá crisis de desaliento. Más de una vez le parecerá ser arrojado fuera de su propia vida. Se sentirá a veces aplastado por el peso de pruebas y dificultades, a las cuales se expone en el curso de sus búsquedas. Es comprensible, porque en su enseñanza la ciencia esotérica va más allá de la simple información. Apunta, en efecto, a la transformación del ser, de quienes la estudian, preocupación esta totalmente ajena a la ciencia positiva. Como generalmente tiene que ver con injustos, pero aspirantes a la luz, ella los llama, según las palabras de San Pablo, a despojarse del hombre viejo, y a vestir el hombre nuevo que se renueva en el conocimiento, según la imagen de aquel que lo ha creado. Si la ciencia esotérica todo lo ofrece, también todo lo pide en cambio. Es preciso pagar todo. Es imposible llegar a lo verdadero por vía de la mentira o por un juego hipócrita. Aquí se trata de ser, y no de parecer. En este orden de ideas, debe buscarse el sentido profundo de esa terrible historia de Ananías y de Zafira, que narra San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Así se presentaban las cosas vistas desde abajo, por así decir, desde el punto de vista de la personalidad, que se funda en la máxima: esto es mío y aquello también. Un sabio ha dicho que Dios sonríe cuando escucha al hombre razonar así. Porque vistas desde arriba, las cosas se presentan bajo un aspecto totalmente diferente. La personalidad del hombre exterior es mortal. En consecuencia, todos los valores a los que aspira son temporarios. En realidad, le son prestados. Perecederos, son, por ende, ilusorios. La ciencia esotérica indica el camino hacia lo permanente. Pero para alcanzarlo, exige del hombre que desapegue su corazón de lo perecedero, que lo conduce al abismo. Según la palabra de Jesús, le vende oro puro, que él no sabe reconocer, contra la falsa moneda que él cree verdadera. Y el hombre teme ser engañado, vacila, sufre. He ahí el origen de ese gran malentendido, que es la vida humana tomada bajo el ángulo personal. Todo el Evangelio está allí. Se dirige a quienes aspiran a la vida. Si alguno quiere ignorarlo, que lo ignore. Dice San Pablo. Será excluido del camino estrecho, para recaer sobre el camino espacioso que lo conducirá, se sabe, a la muerte. Ahora comprendemos mejor el sentido y la absoluta necesidad de esa exigencia común a todas las religiones y a todas las tradiciones esotéricas, la humildad. Definamos en primer lugar la noción de orgullo, su opuesto. En el sentido esotérico, el orgullo es la afirmación, por parte de la personalidad, de su primacía con respecto al yo real. En el hombre exterior tal actitud es natural, y si tiene éxito en la vida, eso lo confirma en su actitud. Pero la ley esotérica es formal. Dios dice, estoy ante la puerta y golpeo. Esto significa que todo hombre se encuentra bajo una presión permanente proveniente del centro esotérico, bajo la forma de las influencias B. Sin embargo, es el hombre mismo quien, por sus propios esfuerzos, debe abrir la puerta, en otros términos, discernir y asimilar esas influencias. Entonces la personalidad, sobrepasando su naturaleza orgullosa, debe doblegarse y aceptar la primacía del yo real. Y debe hacerlo previamente, por un acto de fe y de esperanza, sin saber exactamente a dónde va. Estamos de este modo invitados a darle crédito a Dios. Tal es el rol de la humildad, como condición sine qua non de un trabajo esotérico constructivo. Se comprende el significado de la antigua máxima. Dios resiste a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. Debemos cuidarnos de tomarlo en sentido metafórico. La personalidad, que impera habitualmente en el hombre, debe, con el yo del cuerpo, inclinarse ante el yo real y rendirle homenaje. La gran dificultad a vencer para llegar a ese punto es esta: la ilusión, creyéndose realidad, toma la realidad por ilusión. La fuerza de la ilusión actúa, sobre todo en el hombre, por medio de su centro sexual, o más exactamente, a sus expensas. Sin tener en cuenta los lazos, el esquema completo del hombre se presenta como vemos.
El centro sexual es análogo a los centros superiores, es indivisible, no contiene parte negativa, ni está subdividido en sectores. Pero el centro intelectual inferior, el centro emotivo inferior, o ambos a la vez pueden usurparle una parte de su energía. Se producen entonces fenómenos negativos, de ahí esa confusión entre lo vano y lo real, y toda clase de manifestaciones de intransigencia. Si resistimos la prueba, el yo de la personalidad se desplazará de ahí en adelante con más y más frecuencia para residir en el centro magnético. Simultáneamente, cuanto más permanezca el yo en ese centro, y más se identifique con él, tanto más progresará el crecimiento del centro. Cuando, habiendo tomado cuerpo, el centro magnético establece una autoridad incuestionable sobre los tres centros de la personalidad, el hombre hasta ese momento, 1, 2 o 3, se transforma en hombre 4. A lo largo de esta etapa de su evolución, su tarea consistirá en reconocer el modo de funcionamiento de los tres centros psíquicos, asignar a cada uno de ellos el rol que le es propio, y equilibrarlos. Así se perfecciona el crecimiento del centro magnético, y comienza su desarrollo. Este es función de los esfuerzos conscientes, producidos para desarrollar hasta el límite los centros inferiores. A medida que avanza este desarrollo, el centro magnético absorbe al centro emotivo inferior, al tiempo que se identifica más y más al centro emotivo superior. Cuando los tres centros inferiores están plenamente desarrollados y equilibrados, el centro magnético se identifica definitivamente al centro emotivo superior, arrastrando consigo y absorbiendo al mismo tiempo al centro emotivo inferior. De ahí en adelante, el centro emotivo inferior y el centro magnético serán parte integrante del centro emotivo superior. Realizada esta unión, quien continúa el trabajo sobre sí mismo llegará a ser hombre 5. Opuestamente a los hombres 1, 2 o 3, llamados hombres exteriores, los hombres 5, 6 y 7 son hombres interiores. Al establecer un lazo entre el centro emotivo superior y el centro intelectual superior, el hombre se transforma en hombre 6. Después de eso le quedarán por consolidar los resultados obtenidos. Esta consolidación constituye la última etapa de la evolución esotérica. Las tareas en las diferentes etapas de la evolución pueden ser definidas como sigue. Hombre 4. Reconocer la existencia de los tres centros inferiores, hacerlos crecer, desarrollarlos hasta el límite, y regular su funcionamiento. Hombre 5. Adquirir nuevas facultades, poderes. Hombre 6. Desarrollar hasta el límite las facultades así adquiridas. Hombre 7. Consolidar los resultados obtenidos. Esta consolidación se obtiene mediante la sublimación del sexo. Al considerar el esquema completo del hombre debe tenerse presente en la mente, sobreentendido, el mismo esquema bajo un ángulo un tanto diferente, así presentado. Este es el esquema del hombre que ha llegado a ser completo e inmortal, en el sentido de las palabras del apóstol San Pablo. No moriremos todos, pero todos seremos transformados. Colocado ahora en medio del esquema, el centro emotivo superior ha absorbido al centro emotivo inferior. El significado del punteado será explicado posteriormente, así como también el establecimiento del lazo con el centro sexual. En tanto que los hombres, 1, 2 o 3, movidos por la energía del centro sexual expandida a través de los tres centros, utilizan el yo provisorio de la personalidad. Yo inestable, cambiante, ilógico consigo mismo, y que implica una existencia fáctica, la situación cambia por completo cuando, franqueada la etapa del hombre 4, el buscador llega a ser hombre interior 5, luego 6, y por último 7. Llegado a hombre 5, accede de manera permanente a la conciencia de su yo real. Llegado a hombre 6, accede en permanencia a la conciencia. Llegado a hombre 7, accede a la libertad, obteniendo una verdadera voluntad. Yo, conciencia, voluntad, constituyen el triple objetivo de la ciencia esotérica,
y con la recompensa a los esfuerzos realizados conscientemente y con perseverancia. Aquí toca a su fin la evolución esotérica posible en las condiciones de la humanidad terrestre. Por esta evolución el hombre animal se redime de la caída de Adán, deviene hombre espiritual, y se inicia en la sabiduría divina. Una observación importante: a pesar de la exigencia formal de humildad, no debemos caer en el extremo de llegar a descuidar nuestro yo psíquico, a despreciarlo o a maltratarlo, como no debemos tampoco descuidar, ni despreciar ni maltratar nuestro cuerpo sometiéndolo a mortificaciones excesivas. Tan solo debemos darles el valor que les corresponde, y cesar de atribuirle la autoridad suprema, o las cualidades del yo real. Paralelamente, es preciso que luchemos por todos los medios contra el espíritu de suficiencia, sabiendo que el yo de la personalidad no es más que un yo provisorio, perecedero en sí. Si nos obstinamos en identificarnos con él, nos reafirmamos como sujetos de la ley de accidente, y nos encaminamos efectivamente hacia la muerte. Sin caer en extremos, debemos tratar a nuestra personalidad, el yo provisorio, y a nuestro cuerpo en el que habita, como un buen caballero trata a su caballo. Cuidando este yo al tiempo que se lo adiestra, podremos recorrer el largo camino que conduce a la meta. Y ante cada esfuerzo a realizar, debemos medir nuestras fuerzas. Porque el caballo no sabe a dónde va el caballero, único responsable por el uno y por el otro. Segunda parte, el universo. Capítulo 8. Paralelamente al estudio del hombre, hemos visto que la ciencia esotérica persigue el estudio del universo. Porque se cuida de separar al hombre de su contexto orgánico. Encara al hombre en el conjunto de la vida sobre la Tierra, elemento del mundo planetario, que gravita alrededor del Sol, él mismo, una de las estrellas de la Vía Láctea, nuestro mundo, nacido en el seno del absoluto manifestado, quien asegura su existencia y subsistencia. El hecho de que el hombre tienda más y más a aislarse de la Tierra en sus movimientos, que marche sobre suelas, se desplace en automóvil, en tren o en avión, hace que en su subconsciente se afirme la idea de su separación de la naturaleza. Pero a pesar de todos los instrumentos creados o a crear, no podrá dejar de ser parte integrante de la Madre Tierra, porque en el universo todo está vivo y todo forma parte del conjunto. Esta es la razón profunda por la cual, al lado del estudio del hombre, es necesario el estudio del universo. La tradición ortodoxa considera al universo como un ser viviente. Orígenes en los principios lo compara a un inmenso organismo. Esta concepción se ha conservado más o menos intacta en la tradición esotérica. Se la encuentra expresa aunque un poco abreviada en la plegaria litúrgica, con responso llamada la Gran Ectenia. En otros tiempos esta concepción era expuesta en un esquema que parte de Dios, en tanto alma de nuestra alma, y llega gradualmente a Dios, que comprende en él todo lo que existe. Este esquema está formado por 12 círculos concéntricos, que presentan, partiendo del centro, los elementos dados. Esta doble concepción del Dios único, como alma de nuestra alma, y como Dios abrazando el universo creado por él, es característica de la ortodoxia esotérica. Se la encuentra además en los evangelios y en los apóstoles. Sin embargo, generalmente pasa desapercibida. Ya la hemos mencionado al citar las palabras de San Isaac el Sirio, al hablar de la identidad de las cámaras interior y exterior. Citemos al respecto el discurso pronunciado por San Pablo en Atenas. San Lucas nos lo hace llegar en los siguientes términos. Todos los atenienses, así como los extranjeros que vivían allí, pasaban el tiempo con gusto diciendo y escuchando cualquier noticia nueva. Pablo, de pie en medio del Areópago, dice: y atenienses, os veo como gente particularmente piadosa. Porque recorriendo vuestra ciudad y visitando vuestros santuarios, he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Aquel que vosotros reverenciáis sin conocer, yo he venido a anunciároslo. Dios, que ha creado el universo, y todo lo que allí se encuentra, siendo Señor del ciclo y de la tierra, de ningún modo habita en templos hechos por la mano del hombre.
y Él no exige de ninguna manera ser servido por la mano del hombre, como si Él tuviera necesidad de alguna cosa. Él, que a todos da la vida y el aliento, y todas las cosas. Él ha hecho que todos los hombres, salidos de una sola sangre, habiten toda la superficie de la tierra, habiendo determinado la duración de los tiempos y los límites de la morada, a fin de que ellos buscasen a Dios, aunque Él no está lejos de cada uno de nosotros. No lo sentirán y no lo encontrarán, pues por Él vivimos, por Él nos movemos, por Él existimos. 1. Dios, alma de nuestra alma. 2. Alma. 3. Hombre. 4. Cuarto. 5. Casa. 6. Ciudad. 7. País. 8. Nuestro planeta. 9. Nuestro sistema solar. 10. Vía Láctea. Nuestra galaxia, nuestro mundo. 11. Todos los mundos, semejantes y desemejantes. 12. Dios quien abraza todo. El mundo astronómico que observamos desde nuestro planeta, se nos aparece así porque vemos el cuerpo del universo desde el interior. Y no lo captamos en su conjunto, porque nuestras observaciones están hechas en nuestra propia escala, y esta, en relación al conjunto, es infinitesimal. Lo que nos confunde son las distancias entre los astros, hogares de materia viviente, parcelas del organismo universal, vistas bajo una perspectiva interna, nos parecen inmensas. Sin embargo, la densidad del universo en su conjunto es análoga a la de nuestro cuerpo. El hombre, en el universo, es semejante a un microorganismo en el cuerpo humano. Si pudiéramos transformarnos en microbios, veríamos a nuestro cuerpo desde el interior, como el cielo estrellado guarnecido de las galaxias que son nuestros órganos. Si por el contrario pudiéramos volvernos inmensos, y ver el universo en su propia escala, lo veríamos como un cuerpo viviente. Este es el efecto del principio de relatividad. Como elemento del organismo universal, sirve los fines de este. Como individuo aislado, puede perseguir sus propios fines. Para comprender mejor cómo y por qué esos dos objetivos están ligados, tomemos un ejemplo. La posición del hombre en el universo es análoga a la de una célula en el cuerpo humano. Cada célula forma parte de un órgano que a su vez, como elemento de un grupo de órganos, asegura la buena marcha de tal o cual función del organismo. Examinemos, desde este punto de vista, la suerte de una célula de nuestro cuerpo. Está sometida a dos categorías de leyes, o para simplificar, digamos que se encuentra colocada bajo la influencia de dos leyes. La primera retiene a la célula en su lugar. Se la llama en la ciencia esotérica, ley general. La segunda, que deja a la célula una cierta libertad de acción, se denomina ley de excepción. La primera ley, conservadora, vigila que el órgano del cual la célula forma parte, funcione sin trabas. Para esto, la primera condición es que las células que lo componen cumplan durante toda su vida el rol que les fue asignado. Esta ley obliga entonces a las células a permanecer en sus lugares respectivos, a cumplir allí su trabajo y consagrarle su propia vida.